Si hablamos del rock and roll en sus muchas variantes, ¿en qué pensás? Probablemente en guitarras estridentes, una línea de bajo sólido y profundo y una batería abundante con muchos platos. Y si hablamos de cantos congregacionales, ¿en qué pensás? En canciones que pueden entonarse en una reunión entre creyentes, sencillas, de una letra con un significado doctrinal y teológico que habla de Cristo y que busca exaltar a Dios. Hoy vamos a hablar de un disco que se propuso unir estos dos conceptos en uno solo, en una época en la que parecía un acto imposible. Hoy en La Rocola, el disco más emblemático de la banda Petra, Petra en Alabanza. Hablemos un poco de la banda primero, no demasiado porque hoy queremos centrarnos en el disco. La banda Petra fue fundada en el año 1972. Es una banda estadounidense de rock and roll, hard rock y heavy metal. Son considerados como uno de los pioneros en el rock cristiano. Entre el año 1974 y el 2012 grabaron un total de 29 álbumes en español y en inglés, y además dieron también el puntapié para muchas otras bandas que tomaron de ellos y grabaron sus propios álbumes de covers. Por ejemplo, si no te gusta el estilo de música de la banda Petra, podés escuchar sus canciones, pero entonadas por un coro en Petra Coral. En el año 1989 lanzan su primer disco de alabanza titulado Petra Praise, The Rock Cries Out, o El Rock Clama o El Clamor del Rock. Con esto buscaban llevar en su estilo musical, el heavy metal y el hard rock, canciones de alabanza que pudieran entonarse en las reuniones de creyentes, por lo menos en una generación o en un grupo de ellos. El disco en inglés tuvo tantas repercusiones que 3 años más tarde lo lanzarían en su versión en español. En 1992 entonces sale el disco que vamos a analizar hoy, Petra en Alabanza. Que es también el primer disco lanzado por la banda en este idioma. Las canciones fueron traducidas por Juan Salinas, que trabajó muchos años junto a Marcos Witt en la discográfica Canción, de la cual ya vamos a hablar en otros videos de esta misma serie. Hay un detalle curioso y es que el track número 8 del disco en inglés, No Weapon Formed Against Us, o Ninguna Arma Forjada contra Nosotros, no fue incluido en el disco en español. Tengo que decirte que pasa con esta banda y con muchas otras que en la traducción de un idioma al otro se pierde mucho del contenido original de las letras. Así que yo te recomiendo que si entendés el inglés, escuches el disco en su idioma original. Y si no, si tenés algún amigo que lo entienda, pueden juntarse y escuchar juntos y analizar sus canciones. Las letras, como todo disco de alabanza, se proponen ser sencillas para memorizar fácilmente y poder cantarlas en comunidad, en la congregación, pero al mismo tiempo sin perder la profundidad y la precisión doctrinal y teológica. Vamos a hacer un repaso breve de las canciones de este disco. El álbum comienza como se debe, con un riff de guitarra y unas baterías que marcan el pulso de lo que será el resto del álbum. Mucha fuerza. La primera canción del disco es Amo al Señor y parecía estar tomada de aquel relato de Josué cuando se para frente al pueblo de Israel y compromete a este mismo diciéndoles: ustedes ya han visto quién es Dios y también conocen a los ídolos de esta tierra. Pueden tomar la decisión que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Esta canción también sigue esa línea en sus versos. No me importa lo que me digan, pelearé por el Señor. No me importa si todos saben que soy un redimido del Señor. En el segundo verso la invitación es para los demás. Ven y únete en el Señor, alza tu voz y canta esta canción. Y en el tercer verso es la confrontación con la invitación evangelística también. Decide ya a dónde irás. No esperes más hasta el final. Decide hoy a quién servirás. Salvación o perdición tendrás. Pero para seguir clamando en el estribillo de esta canción, yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Le sigue la canción más corta del álbum, de apenas 1 minuto 48 segundos, que repite el fraseo Rey de Reyes, Señor de Señores, Gloria, Aleluya. Cristo, Príncipe de Paz, Gloria, Aleluya.
La canción destaca por tener unos sonidos de sintetizadores y batería, percusión muy ochenteros. Y es una canción que repite sistemáticamente estos atributos del Señor. La característica tal vez más curiosa, más interesante, es que hay un coro de hombres que lo entona primero y repite o contesta el fraseo el coro femenino. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Hacia el final de la canción va a aumentar el tempo mismo del tema para dar lugar inmediatamente y enganchado al tercer corte de este álbum, que es un clásico heavy metal. El tema de la letra se va a mantener en las tres canciones al unísono, darle la gloria a Cristo. Y por eso el tercer tema ingresa con toda la fuerza para declarar Cristo, glorioso Rey. Inicia con un poderoso redoble que da paso a la canción, que tiene sonido de los instrumentos, voces y progresiones muy clásicos del rock de los 80. Ese heavy metal de fines de los 80 y principios de los 90 que nos evoca incluso a bandas como Scorpion, por ejemplo, o Journey. Y no es casualidad porque fue justamente durante estas décadas que la banda Petra alcanzaba su mayor popularidad en el ámbito cristiano y fuera del mismo. El reposo llega en el cuarto track de este álbum con el tema La batalla es del Señor. Es una balada que evoca las palabras de David dichas cuando va a enfrentar al gigante Goliat. A nosotros no nos van a salvar las fuerzas de nuestro ejército y nuestro poder bélico, sino el Señor que pelea por nosotros, porque conocerás hoy que la batalla es de nuestro Señor. De hecho, el lenguaje entero de este tema habla de esa guerra que en algún tiempo fue una guerra física en el Antiguo Testamento, pero que hoy la vemos en nuestra vida espiritual, la guerra contra el reino de las tinieblas. Con celestial armadura en la tierra entraré, la batalla es de nuestro Señor. Así comienza este tema. Y no hay momento que nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Por supuesto, como es la tónica de todo el álbum, el estribillo destacará la gloria al Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. A este tema le seguirá otra balada de rock que mantiene la tónica del álbum entero y es darle la gloria a Cristo. Por eso se llama Petra en alabanza. Y la alabanza no es otra cosa que reconocer y declarar los atributos de Dios, su carácter manifiesto en sus obras a favor de sus elegidos. Una de las cosas que tenés que notar de este disco es que destacan mucho las voces. A pesar de ser un estilo en el que habitualmente se cree que el foco está puesto en los instrumentos, no solamente de la voz del solista, Bob Hartman, destaca por su poder, sino que hay un buen arreglo de coro de voces, tanto masculinos como femeninos y mixtos. Esta canción también nos muestra un recurso que se va a repetir bastante a lo largo del álbum y es que se sube la tonalidad de la canción llegando hacia el final para darle una fuerza extra, un final épico a cada tema. Llega entonces una de mis canciones favoritas de este cassette, sí, porque en casa teníamos el cassette y como probablemente nunca hayas visto uno, como es el caso de mis hijas, el cassette era esa cajita de plástico que tenía una cinta y esta es la canción por la que yo rebobinaba el cassette para escucharla una y otra vez. Rebobinar, bueno, lo teníamos que hacer con una lapicera dando vueltas esas rueditas en las cuales se enrollaba la cinta o en el mismo equipo reproductor de música con un botón que retrasaba la cinta y volvíamos a ponerla hacia adelante. Y te preguntarás, ¿eso no arruinaba el cassette? Sí, pero bueno, era el precio que teníamos que pagar para escuchar más de una vez nuestra canción favorita. Y esta era la mía. El estribillo de este tema está inspirado netamente en el Salmo 24 y una parte de los coros también. En el segundo verso, el mismo tema reza el Salmo 24 literalmente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y de puro corazón.
También destaca la gloria de Cristo en la iglesia. Somos su templo, Él vive aquí, la fe nos imparte el Espíritu de Dios. Y entonces el estribillo es, como en el Salmo 24, la invitación para abrirnos a la llegada de Cristo. Sean alzadas, oh puertas eternas, y el Rey de Gloria entrará. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Dios poderoso. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Dios poderoso. Abre tus puertas al Dios de Israel. Y después de haber entrado en una especie de reposo en cuanto a la música, unas baladas y un tema más pop rock dentro de lo que es el estilo de Petra, volvemos a recobrar un poco de fuerza con el medley que le sigue. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve y yo canto como David. Esta canción presume un estilo más lírico en su composición. Notá, por ejemplo, el sonido de strings o de cuerda en los sintetizadores, los coros de voces que abundan más que en las canciones anteriores, las escalas también en el modo dórico, muy típico en la música medieval. Todo eso crea un ambiente muy particular en este tema que acompaña, claro, a la letra de la canción. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo, como lo hacía David. Y después de esto, volvemos al estilo festivo del hard rock en la canción Yo te alabo. Para reposar otra vez en una balada pop rock casi acústica, muy minimalista, con el tema Tu nombre santo es. Cuál santo eres tú, Santa Trinidad, Rey de Reyes y el Señor. El 10º tema del álbum va a romper con todos los esquemas al introducir una canción al clásico estilo del rock and roll de los años 50. Tal como The Platters Oh, yes, I'm the great pretender. o el famosísimo Martin Berry. An angel, please be mine. Esta canción está dedicada a la bendición, la riqueza de ser parte de la iglesia, de la familia de la fe, la comunidad de creyentes. Claro, alabamos a Dios por quién es Él, por sus obras, por su carácter, sus atributos, pero eso debe necesariamente incluir a la iglesia, porque la salvación se comparte con una comunidad. El llamado a la salvación es individual, yo solo puedo ser salvo por mí mismo, no puedo salvar a otros con mi decisión de fe, pero no somos llamados a vivir la salvación aislados, sino en comunidad. Y por eso la canción Amigos reconoce la gloria de Dios en la iglesia. Siempre se aman. Esta canción, por supuesto, como debe ser, tiene un solo en el medio, pero no es un solo de guitarra, tampoco es un solo de batería, es un solo de silbido, un whistle. Inevitable. El siguiente tema, Clamaré a mi Señor, es una grabación en vivo. Basada en el Salmo 55, el estribillo vuelve a exaltar al Señor Jesús. Clamaré a mi Señor, porque Él es poderoso. Es un tema muy animado, muy alegre, que va a conducir al último tema del disco, que es el más reconocido probablemente y el más entonado en las distintas congregaciones. Si vos me preguntás, la propuesta de Petra era que sus canciones se cantaran en las reuniones de creyentes. ¿Eso se logró? No sé cómo habrá sido en otros lugares del mundo. Si vos me estás viendo desde otro país, contame cómo es, pero por lo menos aquí en nuestra región, la verdad que no. Y creo que esta canción, la última del disco, es la única que logró introducirse en las liturgias de las iglesias. Fue reversionado incluso por Juan Carlos Alvarado o Marcos Barrientos en otros de sus discos. Estamos hablando del tema Te exaltamos.
La canción es muy simple, solo repite esa declaración y es justamente el cierre oportuno para el disco porque es una declaración de principios. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Jesús. Es un tema simple, desprovisto de casi todos los instrumentos, para crear un ambiente muy íntimo de adoración y de oración. Y es exactamente como lo usábamos en nuestras iglesias. Probablemente antes de compartir la cena, o antes del mensaje, o después, quizás al terminar la reunión, en alguna reunión de oración, la canción nos permitía crear ese ambiente de intimidad y de adoración y de búsqueda de la presencia de Dios. ¿Y estos son todos los temas del disco? No. Me quedó uno que en realidad es el quinto corte del álbum, pero lo dejé para el final porque esta sea probablemente la canción más emblemática de la banda. Si charlas con alguien de mi generación y le preguntás por la banda Petra, probablemente se acuerden de esta canción más que de cualquier otra. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. La canción está construida casi íntegramente sobre sintetizadores, bajo, algunos coros y un poco de percusión. Estamos hablando de una canción que me desafiaba teológicamente. Cada vez que la escuchaba le encontraba algún mensaje nuevo que no entendía y tenía que preguntarle a mi mamá, mamá, ¿qué significa Señor, llévame a tus atrios? Es una canción de adoración, un pedido expreso de que seamos santificados por Dios. Es una oración de una persona, un hombre o una mujer, según sea tu caso, que le está pidiendo a Dios que lo limpie, que lo purifique, porque su hambre, su apetito, su ambición es habitar en la intimidad de Dios. La canción usa la imagen del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, para hablar de esa necesidad de estar en la intimidad con Dios que solo es posible gracias al sacrificio de Jesús. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Un recurso que ya te dije, se repite a lo largo del álbum, es que hacia el final de la canción el tema va a subir la tonalidad para darle un final más épico al mismo tema. El asunto central de esta canción es la búsqueda de intimidad con Dios en adoración. Pero no solamente en un acto, no al cantar canciones, no al orar, no al repetir una liturgia, sino que por medio de esta canción le está pidiendo a Dios lo único que hace posible que entremos a la presencia del Señor y es la redención que nos ofrece Dios en la sangre de Jesús y la posterior santificación que el Espíritu Santo produce en nosotros. Como te dije, sea probablemente el tema más recordado de la banda por los miembros de mi generación. El final de la canción parece una película de Marvel. Con la voz principal del solista Bob Hartman, el autor de la canción, además, destacando sobre los instrumentos y los coros que están pidiendo al Señor, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Contame en los comentarios, ¿habías escuchado la banda Petra? ¿Habías escuchado este disco? ¿Qué te parece la propuesta de unir este estilo musical, el hard rock o el heavy metal, con la alabanza? ¿Crees que finalmente lograron el objetivo de llegar a nuevas generaciones con esta forma de entonar cantos al Señor? Déjame en tus comentarios toda la información que tengas acerca de este disco, de la banda, cuál es el tema que más te gustó de este álbum y también si querés que hagamos un próximo video sobre alguna otra banda o cantante que te gustaría saber. Te invito como siempre a que le des un like a este video, que te suscribas para recibir notificaciones del contenido que estamos subiendo y que compartas con amigos a los que les guste el heavy metal, el rock and roll y a los que no les guste también para que se enteren de algo nuevo. Gracias por estar del otro lado, te espero en el próximo episodio.